amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Amén. Muchas gracias, Jairo. Y gracias a todos ustedes por haber atendido hoy a esta reunión, a este discipulado, que sin duda alguna el Señor ha preparado para edificarnos a cada uno de nosotros. La semana pasada, el viernes, estuvieron reunidas también acá sus esposas y otras hermanas más, y estuvieron recibiendo también un discipulado que las edificó a ellas, pero sin duda alguna también edificó a cada uno de nosotros, porque son nuestras esposas, porque ellas también edifican dentro del hogar, no solamente el varón. Y estuvieron viendo ellas algunas cosas muy importantes. Sé que ustedes ya vieron el discipulado en sus casas el día miércoles, pero me llamó mucho la atención lo que ellas estuvieron aprendiendo, y fue en Proverbios capítulo 14 y versículo 1. Lo dice en la versión amplificada. Dice: la mujer sabia edifica su casa sobre un fundamento de preceptos piadosos, y su hogar prospera. Pero la necia, que carece de perspicacia espiritual, la derriba con sus propias manos, ignorando los principios piadosos. En la versión Reina Valera dice: la mujer sabia edifica su casa. Y luego la segunda parte o la contraparte, ¿verdad? Dice: mas la necia con sus manos la derriba. Tenemos entendido nosotros que la mujer es fundamental dentro del hogar. Por lo tanto, el Señor también le da ubicación a la mujer. Habla de una mujer sabia que edifica la casa, pero también habla de una mujer necia que puede hacer lo contrario, puede destruir, puede derribar, puede, ¿qué más que otras palabras podemos utilizar? Puede estropear, puede estorbar, destruir, exacto. Pero también la Escritura habla respecto al hombre. La Escritura habla: varón y hembra los creó. Y hoy el Señor nos ha reunido a nosotros también para poder edificarnos como cabeza del hogar, como hombre, en nuestra función dentro del hogar. Sobre todo, este discipulado queremos enfatizarlo mucho a lo que es la casa, a lo que es el hogar. Sé que está también el aspecto ministerial, porque fuimos llamados a ser discípulos a todas las naciones, fuimos enviados. Pero qué importante es que nuestro testimonio dentro del hogar sea un testimonio que acredite que somos verdaderos hijos de Dios. Creo que el ir y hacer discípulos a todas las naciones carecería de poder, carecería de efectividad, si nuestro testimonio dentro de la casa o nuestra labor dentro de la casa no está siendo la más correcta a la luz de la palabra. No hay duda alguna. Hace un momento conversábamos y veíamos cómo hay personas que tienen, como mencionábamos hace un momento, ¿verdad? El ejemplo de una persona canta, pero su testimonio personal, ¿cómo es? No es acorde a lo que canta. No es acorde a lo que canta. No es igual, digamos, a lo que expresa, a lo que está enseñando, a lo que está edificando. Amén. No vive lo que predica. No vive lo que predica. O de una vez lo que predica lo echa abajo. Lo echa abajo. Así es, porque pareciera que hay personas que piensan que solamente son funciones las que nosotros cumplimos para edificar a los demás. Yo podría verme, por ejemplo, como pastor solo como una función, o el que canta verlo solo como una función. Y todos vemos como funciones nada más, pero no entendemos que más bien se trata de un estilo de vida que honra y glorifica el nombre del Señor. O podríamos decir, perdón, pastor, que edificamos, o porque estamos bien, que estamos edificando porque estamos haciendo acciones dentro de la iglesia, ¿verdad? O con mis hermanos, pero sin embargo, pero no estamos viviendo eso que estamos hablando. Entonces, automáticamente no estamos edificando, porque también, como dice, que la necia con sus manos también la destruye. Amén. O sea, cuando no hay una vivencia y digamos, no hay un reflejo de lo que yo estoy haciendo, al mismo tiempo hago las dos funciones. Aparentemente edifico, pero con mis acciones malas que no doy el ejemplo, las vuelvo nuevamente a destruir. Algo que veo ahí de lo que dice Jara añadiendo este pedazo es,
pareciera que ahí en el púlpito con el micrófono en la mano, solamente ahí puede hacerlo excelente. Porque ahí se siente que ahí debe de hacerlo, pero no, sin saber que es un estilo de vida. Amén. Es un estilo de vida que es muy, muy marcado dentro del hogar. ¿Sabes tú que el hogar es de hecho, está bien sabido que es la base de la sociedad? Y por qué no decirlo también del reino de Dios. En el reino de Dios, qué importantes son los hogares. Si nuestros hogares en el reino de Dios son disfuncionales, entonces carecemos de poder al tratar de impactar al mundo con el mensaje del evangelio del reino de Dios. Carecemos también podríamos decir, de eficiencia a la hora de predicar, de adorar, de evangelizar, de orar o sanar a algún enfermo. ¿Sí, Jairo? Me llamó la atención, no sé si lo vieron, alguien publicó algo, no sé si fue en la iglesia familia, no, en otro grupo que estoy de otra familia, ¿verdad? Pero qué inteligente lo que decía no sé si lo vieron, un mexicano que hablaba que él cómo edificó. Una forma como él edificó, vamos a decir, en el mundo es que llegó a descubrir que el tiempo que sus hijos están utilizando, casi la mayoría es para videos, o sea, juegos de videojuegos, ¿verdad? Entonces vino él y dijo, bueno, agarró, dice, y agarró las consolas y todos los instrumentos, se los metió en el baúl de un carro y juntos lo fueron a botar. Pero dice que al retorno le dijo a los hijos, aquí hay 2 palas, porque vio que el vecino tenía que cavar una cañería, una zanja, no sé qué tenía que hacer, y dice que los cambió para que fueran a hacer algo. Entonces nos exhortaba que estamos nosotros no edificando, sino estamos criando hijos mediocres, haraganes, que en el futuro son los futuros que van a dar problemas, donde no quieren salir de los hogares, porque se acostumbraron a estar encerrados. Amén. Con los videojuegos. Entonces los mandó y dijo, no es que yo no tenga capacidad para poderlos mantener. Y decía, y no es que los mandé con el vecino porque ellos querían ganar dinero, no, para que entiendan y valoran y aprendan. Amén. Cómo es que la vida debe ser y cómo deben de ser. Entonces me llamó mucho la atención, porque de qué forma nosotros como padres estamos edificando nuestros hogares. En qué momento el Espíritu ya trató con nosotros y ya nos corrigió en unas áreas y siempre seguimos viendo el error y nos seguimos usar esta palabra, tal vez los desentendidos en lo claro. Y estamos viendo que nuestros hijos muchas veces no están siendo el modelo que yo fui edificado. O sea, yo fui criado para ser un modelo para mis hijos, pero yo no corrijo la deficiencia de mis hijos. Entonces yo aparentemente me estoy edificando y estoy caminando. Con mi esposa vamos bonitos, pero mis hijos, ¿en qué función? ¿Cómo los estoy corrigiendo? Digamos, pues, solo es como un ejemplo. Ahora, ¿cuántas cosas no hay en los hogares que dentro del paquete que vemos nosotros del proceso de la semana de que nos involucramos con la iglesia? Amén. ¿En qué momento nosotros como padres involucramos a los hijos? Empecemos el día jueves, que es el discipulado. ¿Dónde participan nuestros hijos en el discipulado? ¿En qué parte de la lección del discipulado ellos están involucrados? Amén. O nada más lo vemos porque estamos ahí, encendemos el televisor y que ellos se vayan a jugar, y si no les decimos nada, pues no, de todos modos ellos no entienden, todavía no tienen edad. Entonces yo creo que de esa manera nosotros podemos ser edificados aparentemente, nosotros como padres o como adultos, pero nuestros hijos no están siguiendo. Entonces cuando estos niños llegan a tener una edad más grandecita, donde ellos ya en 12, 14 años, donde ya empieza esos momentos difíciles de estar más cerca con ellos, no les van a sentir ese legado. Y la palabra dice que desde pequeños nosotros hay que instruirlos. Porque ya grandes no le van a sentir el sentir del Espíritu, lo que nos ha puesto a cada uno el Señor, ¿verdad? Amén. Ya que Jairo nos menciona esto, iba a comenzar con otro versículo, pero en 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 4 al verso 5, en la versión Reina Valera, nos dice la palabra, que gobierne, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primero nos habla y dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Está hablando del gobierno de Dios, pero a través del varón.
Este versículo lo hemos tomado normalmente como, por ejemplo, como si el Señor le estuviera hablando a los pastores, a los ministerios o a los diáconos. Pero en realidad, cuando uno lo ve, nos damos cuenta que le está hablando a la cabeza, a la cual es el varón. Y habla de él y dice que gobierne bien su casa. ¿Quién gobierna la casa en el nombre de Jesucristo? Es el varón, ¿no es cierto? El varón. Entonces habla de gobernar bien la casa. Y la siguiente parte dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, de lo que nos está hablando nuestro hermano Jairo. ¿Sabes tú que es muy importante la función del hombre dentro de la casa? En el discipulado de mujeres estábamos viendo que la mujer pues es edificadora de la casa, la mujer que debe ser alegre, debe ser una mujer que más propicia a buscar el bienestar del hogar, no una mujer peleona, dice la escritura, ¿verdad? O una mujer que solamente enciende contienda en el hogar, sino una mujer sabia, una mujer prudente. Pero ¿qué hay del varón? Al varón el Señor lo sitúa como el gobernante en nombre de Él, en nombre de Dios. Y habla de gobernar bien, no solo de gobernar, sino que gobierne bien su casa. Cuando hablamos de la casa estamos hablando de quiénes, de qué miembros del hogar. ¿A quiénes gobierna Él en el nombre del Señor Jesús? La familia, la esposa, los hijos. La familia, lo cual es la esposa y los hijos. Y está hablando de que Él debe dar un buen gobierno a su esposa como también a sus hijos. Pero también dice, ¿verdad? Dice con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Por qué estamos hablando hoy de la función del hombre dentro de la casa, dentro del hogar, con la esposa y con los hijos? Porque la escritura es muy clara cuando dice que si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a poder entonces con la iglesia? ¿Cómo va a poder ejercer, digamos así, control u dominio dentro de la iglesia? En otras palabras, ¿cómo va a irle a modelar a una congregación grande si no puede lidiar con una congregación pequeña? Porque Amén. en la casa siempre van a ser menos. ¿Y cómo va a ir a gobernar a miles? Porque si va a ser, por ejemplo, ministro, va a ir a gobernar a miles. Y con este ejemplo de acá, es que el Señor lo va a llevar a lo más grande. Y como le digo, hemos visto normalmente como que, bueno, esto es para el pastor, ¿verdad? Que gobierne bien su casa, porque de lo contrario, ¿cómo va a poder con la grey, verdad? ¿Cómo va a poder con la iglesia? Pero sin entender de que cada uno de nosotros somos sacerdotes, llamados a cumplir esa responsabilidad dentro de la iglesia. Y es por lo tanto importante que nosotros aprendamos a gobernar bien nuestra casa para de esa manera poder edificar también a la iglesia. Es lo mismo que la mujer. La mujer, si en su casa, ¿verdad?, no edifica, sino que por el contrario destruye, ¿usted cree que dentro de la iglesia puede edificar? No lo puede edificar. ¿Por qué? Porque no está con ella la plenitud del Señor. No es una mujer que pueda ser testimonio o pueda tener la libertad de poder edificar a la iglesia. Pues el varón con mayor peso, ¿verdad?, dice que debe gobernar bien la casa porque él también es gobierno de parte del Señor dentro de la iglesia. No solamente es cabeza en la casa, sino que el hombre es figura de Jesucristo. El hombre es figura del Señor porque así como Jesús es la cabeza, el hombre también es cabeza. ¿Sí, César? A veces también como padres no lo hacemos con nuestros hijos, pero sí lo queremos hacer con otros que no Amén. son nuestros. Y entonces, digamos, nosotros, o sea, dentro de la iglesia o dentro de una sociedad, la gente ya nos conoce. Como padres, de hecho, nuestras acciones como padres nos dan a conocer cómo somos con nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces pretendemos nosotros corregir los hijos de otros y los de nosotros no están bien ubicados. Entonces Amén. se contradice la palabra del Señor y por eso es la importancia de mantener esa relación correcta de autoridad de padres con los hijos para que, digamos, el avance en el reino de Dios sea de igual manera, el mismo impacto Amén. que el Señor está demandando de la iglesia, o en este caso de los padres, ¿verdad? Que incluye papá y mamá. Amén. Y es que sabe usted que qué poderoso es dirigir
a la iglesia cuando hay solvencia dentro del hogar. Hay un poder sobrenatural, es el poder de Jesucristo en nosotros, en cada uno de nosotros como varones, cumpliendo nuestra función y edificando al resto del cuerpo de Cristo, edificando al resto de la iglesia, cuando dentro de nuestra casa tenemos esa solvencia moral, solvencia espiritual, cuando hemos sido modelos para los nuestros. Hace poco teníamos nuestra reunión con el apóstol Salvador, y el apóstol Salvador estaba enseñándonos, y cada uno de nosotros tenía a nuestras esposas, cada uno la tenía al lado, y él tenía a su esposa hacia un lado escuchando lo que él estaba compartiendo. Y dice él, a mí me llena mucho de gozo, dice él, que mi esposa esté a mi lado escuchando lo que yo estoy enseñando, porque ella es la que da testimonio de que soy verdadero, que no solo es verdadero lo que digo, sino que es verdadero en mí, que la palabra que estoy diciendo la estoy viviendo. Me puse a meditar en eso. Dije yo, qué glorioso es el que nosotros seamos buenos gobernantes de nuestra casa, y sea que estemos en el templo o en otro lado, y nuestra esposa y nuestros hijos puedan dar fe de que nosotros somos varones de Dios, de que gobernamos correctamente la casa. Hay una solvencia y una manifestación del poder de Dios en nosotros cuando en nuestra casa hemos sido correctos gobernantes, o como dice la Escritura, ¿verdad? Dice, gobierna bien su casa y tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es necesario que nosotros como varones, vuelvo a decir, seamos edificadores dentro de la congregación, pero todo tiene que comenzar dentro del hogar. Que nuestra esposa tenga de nosotros el testimonio de decir, mi esposo es un buen hombre, es honesto, es responsable, es cabal, es cumplidor, es amable, es misericordioso. ¿Qué más? Ayúdenme, por favor. Porque sus esposas los están viendo ahí en el video. Es servicial, es trabajador, es generoso, es buen administrador, es cuidadoso, es sabio, es luchador de la AAA. Qué bueno es que nuestras esposas tengan ese testimonio. Y si hablamos de los hijos, ¿verdad? Hijos que honran a sus padres. ¿Por qué? Porque dan testimonio de que sus padres han sido con ellos justos, han sido, ¿qué más? Cariñosos, benignos, que sus padres son amables con ellos, que pues claro, también les ponen un stop, ¿verdad? Cuando algo no debe ir de esa manera, pero los hijos lo entienden. Entonces, ese testimonio es el que se hace necesario dentro de la iglesia del Señor para nosotros los varones. Me gusta mucho también lo que nos dice en la versión amplificada. Si ustedes la tienen, la pueden leer siempre de primera de Timoteo 3, 4 al 5, y dice, debe gobernar bien su propia casa, teniendo a sus hijos bajo control. Oiga, tener a los hijos bajo control, con toda dignidad, manteniéndolos respetuosos y bien portados. Porque si un hombre, oiga, aquí lo aclara más, no dice un pastor, un diácono, sino dice, porque si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, ¿cómo va a ser útil dentro de la iglesia un hombre si no sabe gobernar a su esposa y a sus hijos? ¿Cómo lo va a lograr? Los hijos dentro del hogar son una bendición del Señor. De hecho, que creo yo de que nuestros hijos deben ser nuestros mejores discípulos, son los mejores discípulos del Señor. Con ellos son con quienes pasamos más tiempo, a ellos es a quienes más podemos nosotros influenciar. Pero la idea normal o la idea común, no normal, anormal más bien dicho, ha sido que la mujer es la responsable de la educación de los hijos. Y hemos responsabilizado a la mujer de la educación de los hijos. Que si los hijos son malcriados, es que tú tenés la culpa, le dice el hombre a la mujer, ¿verdad? Es que tú pasas la mayor parte del tiempo con ellos. ¿Por qué les permites esto? ¿Por qué les permites lo otro? Y entonces la mujer se siente cargada y adolorida y ¿qué más? De todo lo que el esposo le
Le atribuye a ella, sin darse cuenta el hombre de que él lo único que está haciendo posiblemente es llevar el alimento a la casa. Llevando, ¿qué? Los frijolitos, el maíz para que se haga la masa. Pero a la mujer le cargamos toda la responsabilidad, la crianza de los hijos. Sabiendo que la palabra nos dice a nosotros que es el hombre el que debe gobernar bien a sus hijos. El que debe sujetar a sus hijos. Y dice, y lo debe hacer con toda honestidad. En esta versión que les estoy leyendo, dice que los debe tener bajo control. Debe tener a sus hijos bajo control con toda dignidad, manteniéndolos respetuosos y bien portados. Es la responsabilidad del varón entonces la educación de los hijos también. Claro, de la mujer también, porque la mujer es nuestra ayuda idónea. Pero tengamos bien presente esto. Ella es la ayuda idónea. Pero ¿quién es el que gobierna dentro de la casa en el nombre de Jesús? Es el esposo, es el hombre. Entonces, ¿por qué el hombre durante tanto tiempo se ha escabullido de esa responsabilidad, entregándosela a la mujer y pidiéndole cuentas a la mujer de los hijos? Me gusta mucho cómo el Señor nos está llevando con esta revelación, porque nos está llevando a ser padres de acuerdo al modelo. Nos está llevando a ser hombres de verdad, como dice la palabra del Señor, como dijo de Jesús, ¿verdad? Jesús, varón aprobado. Cuando dice varón aprobado, ¿de qué está hablando? De su justicia. De su justicia. En otra versión, en la versión amplificada, dice varón certificado. Lo alcanzó. ¿Lo alcanzó? Se esmeró. ¿Se esmeró? Entonces a eso nos lleva el Señor, a responsabilizarnos por nuestro hogar. Hace tiempo recuerdo que el apóstol Ronald nos compartía en un discipulado también respecto a la responsabilidad de nosotros dentro de la casa, y nos decía, aún el que las ollas dentro de la casa no estén en óptimas condiciones es responsabilidad del hombre. Pero nosotros, por causa del machismo, no lo hemos visto así. Dice, no, si en tu casa faltan sartenes, ¿de quién es la culpa? De la mujer, ¿verdad? No, del varón. Dice, el varón tiene que entrar aún a la cocina y ver si la mujer tiene todo lo necesario. Si su cocina está bien proporcionada. Si la ropa. Si la plancha funciona como debe. Si el grifo gotea. Si el grifo gotea. Yo he entrado a casas, hogares, ¿va? Y por años he visto un grifo y no Amén. se le presta atención. Sí. Hasta que pasa, ¿va? Si las luces funcionan. Luego se funciona. Si la puerta cierra bien. Si no rechina. Si no rechina. Si la mujer ya no aguanta la rabadilla de estar cocinando en el suelo. Si la lámina gotea. Si la lámina gotea. Un montón de responsabilidades que no las hemos visto como nuestras responsabilidades, pero sobre todo el gobernar bien a nuestra esposa y a nuestros hijos. Sabe que todas estas cosas que mencionamos, de que si el grifo gotea, que si la lámpara no funciona, que si la puerta que rechina o la chapa ya no sirve, etcétera, llega a colmar a una mujer. Y la mujer ya se empieza a quejar de un mal gobierno. Y entonces decimos, ¿y qué tiene mi mujer? ¿Qué le agarra? Y ese alcalde, dice uno. Ajá, y uno quejándose del alcalde, ¿verdad? Ese alcalde, qué barbaridad, estas calles no sirven, y empezamos a quejarnos del alcalde, del presidente, y nuestra esposa, ¿cuántas quejas tendrá de nosotros? Entonces, cuando el hombre se ubica, ahí ya puede decir la mujer, como dice en el rótulo allá en la entrada de Sabaneta, ¿verdad? Ahora sí tenemos alcalde, ahora va a decir la esposa, ahora sí tenemos, ¿qué? Marido. Estábamos viendo una película, ¿verdad? Que el esposo era gerente de una empresa, pero él se levantaba temprano y se iba a su casa, regresaba ya tarde. Y la mujer se quejaba siempre de todos los problemas que había con sus hijos, tenía como 4 hijos, siempre se quejaban de la escuela, de esto. Y él, nada, ocúpate tú, le dijo, ocúpate tú. ¿Qué diera yo? Le dijo él. Estar en tu lugar, le dijo. ¿Para qué pidió eso? Se sonrió, ¿verdad? Y le dice, pues, ya va a llegar. Venía a probar un poquito. Entonces, ella también buscó un empleo y le comunicó a él que iba a comenzar a trabajar. Su hijo pequeño ya estaba grande, ¿verdad? Entonces, y a él lo despidieron en su trabajo.
Entonces ahora él se quedó en la casa. El chiste es que ni conocía ni de la escuela donde la mamá iba a dejar a los hijos. Y él se atormentaba porque tenía que levantar a los hijos, el de 3 años, 4 años, y lo tenía que levantar y hacerle la comida, llevarlos al colegio, en la tarde otras clases que recibían en línea. Terminó, pero daba risa. Entonces, quería volver mejor a quería su volver función. trabajo. Entonces ahí él también Amén. se da cuenta de la importancia que la mujer no solo, digamos, tiene problemas personales y lidia con toda la familia. Con toda la familia. Y por eso le digo, por eso a veces tenemos esposas amargadas, esposas más quejosas, esposas que más podemos decir, ayúdenme hermanos, infelices, gruñonas. Que no disfrutan la vida. Que no disfrutan Ni a la su vida. familia tampoco la disfruta. Amén. No con eso estamos nosotros justificando, ¿verdad?, las malas actitudes y las malas acciones de algunas esposas. Porque aún ni eso justifica, ni eso siquiera, ni tener un marido que es mal gobierno, justifica que una mujer tenga que vivir amargada o frustrada. No, porque somos la imagen del Señor Jesucristo. Pero el hombre tiene que tener cuidado respecto a todo eso. Porque todo eso puede estar dando testimonio que soy un mal gobierno. Y uno dice, pero si en la casa yo soy feliz, yo no sé qué le agarra a la fulana, ¿verdad? Y tal vez la fulana está siendo víctima de nosotros por nuestro descuido, irresponsabilidad. ¿Cómo más le podemos llamar, hermanos? Pasividad. Pasividad, tal vez muy Incluso pasivos. las mujeres no dicen nada. A veces tal vez ya se acostumbraron que creen que así es la vida, ¿verdad? De ellas, que no hay... Que no hay salida, así es. Esa es la función. Pero a las mujeres del reino de Dios no, porque ahora saben de que los varones también somos responsables de todas esas cosas, ¿verdad? Amén. Y es que sabe usted de que la mujer tiene fama se va a oír feo, ¿verdad? Pero que no habla, que es muda, ¿verdad? Que cuando se enoja no habla, que más, que no pide las cosas. Yo en una oportunidad me estaba cortando el cabello y la señora que me cortó el pelo empieza a platicarme, mire usted, nosotras las mujeres somos así, mire, me dice, que si nosotras queremos algo, no lo pedimos, me dice, nosotros solo lo insinuamos y el hombre tiene que adivinar qué es lo que nosotras queremos. Que si nosotras estamos molestas, no decimos, nosotras nos gusta que el esposo capte qué es lo que está pasando. Entonces vengo y le digo, pues fíjese que mi esposa no, le digo yo. Mi esposa, si ella algo le molesta, me dice, si algo quiere, me dice. Se quedó pensando y ella me dice, usted tiene una esposa madura, me dice. Su esposa ha de ser madura, me dice. Entonces, me llamó la atención eso porque ese es como que el título que las mujeres se han puesto, ¿verdad? Respecto a eso. Pero, ¿dónde cabe nuestra responsabilidad de llevar a nuestras esposas a madurar? Es que, ¿sabe? Nosotros como responsables del hogar, como hombres de la casa, también debemos velar por el crecimiento y desarrollo espiritual de la mujer, emocional de nuestras esposas también. Pero las tenemos a ellas como que a nuestro cuidado, ¿verdad? Que la esposa sea la que me alegre, la que me contente, si me enfermo que me apapache, etcétera. Pero nosotros, ¿cuándo somos así con nuestra esposa? Cuando nosotros somos los responsables del bienestar emocional, espiritual y moral de nuestras esposas también. Y tengo aquí algunos versículos más que nos van a edificar mucho respecto a eso, y es que no soy el abogado de la mujer, ¿verdad? Pero les menciono esto porque a veces esas son las pequeñas zorras que se han metido a nuestra casa y están comiéndose la raíz, ¿verdad? Y por eso tenemos un ambiente turbio, un ambiente que no sano, falto de paz, pero posiblemente no estamos gobernando correctamente nuestros hogares. Me gusta, le voy a buscar acá, bueno, miremos primero lo que dice en Efesios capítulo 5 y verso 23. En la versión Reina Valera dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Sitúa entonces al marido, dice, porque el marido es cabeza ¿de quién? Cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Si hablamos nosotros de nuestra cabeza, la responsabilidad de que todo nuestro cuerpo esté bien coordinado, esté, ¿qué más, hermanos? Bien organizado,
con buenas funciones. ¿A quién le atribuimos todo eso? Se lo atribuimos a la cabeza. Que la cabeza da buenas órdenes, la cabeza coordina muy bien a nuestros pies, que cuando caminamos o cuando corremos no vamos nosotros diciendo, ¿verdad? El pie derecho, el pie izquierdo, el pie derecho, el pie izquierdo. Y no, la cabeza tiene todo tan controlado, tan bien ubicado, todo el cuerpo tan educado, que cuando da una orden, todo se somete a la orden de la cabeza y todo funciona adecuadamente. Pues nosotros, el hombre es la cabeza de la mujer. En otras palabras, la mujer es el cuerpo del hombre. Figura de Cristo como cabeza y la iglesia como el cuerpo de la iglesia. Entonces, si el cuerpo no está bien coordinado, bien ubicado, funcionando correctamente, es porque la cabeza, que es el hombre, no está funcionando correctamente o no está girando las órdenes como debería hacerlo. En la versión TPT, siempre de Efesios 5:23, dice, porque el esposo proporciona liderazgo a la esposa. ¿Qué somos nosotros para nuestra esposa entonces? Somos líderes de nuestra esposa. ¿Ser líder qué es? ¿Qué es ser líder? Ser modelo. Ser ejemplo. El que dirige. El responsable. El que organiza. El que sobresale. Siempre me ha gustado aquel versículo que dice, El guía, amén. dice, el que quiere ser sabio entre vosotros, muéstrelo con buena conducta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, que no es sabio por decir, me sé las cosas, sino Amén. sabio Por su buena conducta. buena conducta. Amén. Así es, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces nosotros somos el liderazgo de nuestra mujer, somos el líder de nuestra esposa. En la otra versión dice cabeza de la mujer, aquí dice, le vuelvo a leer, dice, porque el esposo proporciona liderazgo a la esposa, así como Cristo proporciona liderazgo a su iglesia. Nosotros somos el líder. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos el testimonio de ¿qué? De vivir en santidad. ¿De qué más, hermanos? De ser quienes siembran paz en lugar de guerra, de alegría en el hogar, La iniciativa siempre en el hogar. de tener la iniciativa en el hogar. Y la mujer empieza a imitar a su marido, así como nosotros imitamos a Cristo. Pero un esposo gruñón en la casa, ¿qué termina forjando en la mujer? ¿Una mujer qué? Gruñona. ¿Por qué eso sembró? Porque eso sembró, porque él es el líder del hogar. Un hombre mal organizado, ¿qué es lo que le está modelando a su mujer? Mala organización. Entonces toda la casa es un caos. Porque el líder de la casa, que es el hombre, No toma el control. no toma el control. Y al no haber control, ¿qué hay entonces dentro del hogar? Desorden, descontrol. Si digamos, no solo la cabeza, sino hasta los hijos. Amén. Cuando uno ve la baja autoestima o autoridad o el liderazgo que tenemos que hacer como cabeza, cuando uno va a ver desde arriba hasta la colita, es un desastre. Es un desastre. Esa desubicación se dio por causa de que la cabeza, ¿verdad?, no dirigió correctamente. O sea, la responsabilidad viene sobre el hombre. Hemos utilizado mucho el ejemplo cuando viene el Señor y le dice a Adán, ¿verdad?, que por qué comió de ese árbol. Dice, es que la mujer que me diste. Y la mujer dice, es que la serpiente. Muy bien, pero ¿a quién recurre primero? Al hombre. No fue con Satanás y le dijo, Satanás, ¿por qué les hiciste esto? Ni con la mujer, tú eres la responsable. No, fue con el hombre. ¿Por qué? Porque él es la cabeza, porque él es el que dirige, porque él es el que proporciona liderazgo, porque es el responsable de la salud y de todos los cuidados dentro del hogar. Cuando yo veía esto hace tiempo me edificó mucho porque me di cuenta yo de que aun cuando nuestras esposas cometen errores, aún no estando nosotros presentes, ni aún así nos hace a nosotros estar libres de responsabilidad. Porque en ese momento Eva estaba sola. Pero a quien responsabiliza es a Adán. ¿Por qué? Porque Adán no había enseñado a su mujer a obedecer a Dios. Tenía que estarle
podemos decir repitiendo, mira, no vayas, tener cuidado, mantenerte, o sea, un discipulado constante, podríamos decir. Amén. Nosotros somos prácticamente, gracias por eso, muy, muy bueno, nosotros somos el discipulador de nuestra esposa. Nosotros somos el discipulador de ella, así que su actuar, su accionar, su vivir será producto del discipulado que nosotros les estamos dando. Y aunque nosotros digamos, pero yo no le enseñé eso, sí, pero no le enseñaste lo contrario tampoco. ¿Verdad que no? Ah, pero yo no le dije que mintiera, sí, pero nunca le dijimos que la mentira no era del Señor. Entonces nosotros somos el discipulador de nuestra esposa. Qué importante es la función que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y hemos visto nosotros como cabeza del hogar, así como con machismo, ¿verdad? Pero no, más bien dicho, es un privilegio glorioso que nos ha dado a nosotros el cumplir la misma función que Cristo. Mayor que una responsabilidad grande. Es una responsabilidad grande. Y como le digo, es un privilegio, ¿por qué? Porque Cristo también es cabeza. Cristo es cabeza de la iglesia, nosotros somos cabeza de la mujer. O sea, nosotros somos la figura de Cristo dentro del hogar. ¿Habrá algo más glorioso que eso? ¿Ser la figura de Cristo dentro del hogar? ¿Ser el representante de Cristo dentro de mi casa? Yo creo que se mandó con eso el Señor, ¿verdad? Sí, porque hay un ejemplo donde dice, esposos, amad a vuestras esposas, ¿verdad? Así como Cristo. Ya Amén. cuando dice así como Cristo, nos compromete a nosotros que así como Cristo amó a la iglesia, Amén. la amó perfectamente. Amén. La hizo perfecta y dice también, ¿verdad? Que es la gloria de Él mismo. Amén. La mujer. O sea, exactamente, porque Cristo cuando ve a la iglesia, se ve como en un espejo. Entonces, el Señor puso a Cristo como esa fachada, no, como ese ejemplo, como para que nadie diga, es que yo porque mi mujer, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, el pastor no sabe por qué clase de mujer tengo yo, ¿verdad? Porque si podemos poner el ejemplo de David, ¿verdad? David adorando y todo, y Mical, que escondida allá, hablando mal de él. Lo contrario, ¿verdad? Al contrario, pero si nos vamos aplicando ahorita a esto, David no corrigió a esa mujer. Porque si lo estamos viendo a nuestros Amén. días, tal vez David dijo, bien, se dieron cuenta que yo sí y la mujer Pero no. ella no. Pero si lo aplicamos Hubo descuido entonces de parte hubo de... descuido de parte de un rey, ¿verdad? Sí. Entonces, pero no es fácil echarle la culpa a David, pero yo. Así es. Y por eso, ¿verdad? Por eso estamos viendo esto, ¿verdad? Que nosotros somos los discipuladores de nuestra esposa. O sea, debemos vernos como responsables de ella y también responsables de nuestros hijos. Debemos velar por el bienestar de nuestra mujer, que es nuestra cónyuge, ¿verdad? Como también de nuestros hijos. En 1 Corintios capítulo 16 y verso 13, dice en la versión Reina Valera, ¿alguien lo tiene en la versión Reina Valera? ¿Me lo puede leer, por favor? 1 Corintios capítulo 16, verso 13. Dice, os ruego que os sujetéis a personas como No. El 13. El 13, ajá, el 13. Reina Valera. 16, 13, ajá, en Reina Valera. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. ¿Qué entendemos nosotros por portarse varonilmente? Responsablemente. Responsablemente. Ahora ya lo estamos entendiendo ya desde el lente de Dios en el reino de Dios, ¿verdad? En su reino, ya como gente de reino. Varonilmente, responsablemente. ¿Qué más? Sin excusas. Sin excusas. ¿Qué más es un hombre varonil? Mostrarse sobrio. Un hombre que es sobrio. es un hombre amoroso. Es un hombre amoroso. Responsable. Responsable. No mostrar machismo. No muestra machismo. Creativo. Creativo. Cuidadoso de lo que tiene. Cuidadoso de lo que tiene. ¿Qué más sería varonilmente? Porque varonilmente, sin el entendimiento que ahora tenemos como hijos de Dios, lo atribuíamos a varonil como a macho, machista, ¿verdad? Eso era varonilmente. Pero la Escritura nos dice, ¿verdad?
Dice, velad, velad, dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Y en la versión amplificada dice, estar alerta, estar firmes en vuestra fe, en Dios, respetando sus preceptos y manteniendo sana vuestra doctrina. Dice, actuad como hombres maduros. En la TLA dice, manténganse siempre en estado de alerta, pero confiados en Cristo, sean fuertes y valientes. Sean fuertes y valientes. ¿Qué versión es esa? En la TLA. La TLA. Y en la amplificada que le acabo de leer dice, actuad como hombres maduros. O sea, actuar varonilmente es actuar como hombre maduro. O sea, el hombre varonil es el hombre maduro. Y un hombre maduro es un hombre perfecto. Exacto. Y no es cobarde. Y no es cobarde. Actuar como cabeza también. Actuar como cabeza. Varonilmente no es la voz recia, el caminado No se rinde. bien ponchado, sino varonil es maduro. Es un hombre que no se rinde, actúa sabiamente, es prudente, toma decisiones correctas. ¿Qué más? Confía en Dios. Confía en Dios, es un siervo de Dios, Es temeroso a Dios. es temeroso, Muestra una conducta intachable. muestra una conducta intachable. En cualquiera de las situaciones que se den en el hogar, él sabe cómo hacerlo o sabe la justicia que debe funcionar. Él sabe cómo debe funcionar todo dentro del hogar. Es un hombre maduro. O sea, un hombre varonil es un hombre maduro. Que la esposa y los hijos confíen plenamente en él y se sientan protegidos. Como Amén. el Padre lo hace, ¿verdad? Él nos habla de que nos ve a nosotros y nos cubre. Entonces, de igual manera que la esposa y los hijos de esa manera se sientan con el padre, con el esposo, ¿verdad? Amén. Yo veo que a la edad que como padres tenemos, no solo verlo de un enfoque como padres, porque incluye a lo espiritual también. A veces los hijos tienen un concepto mal de un padre. Ajá. Entonces, no sé cada uno cuál ha sido el concepto que ha tenido de su papá. Pero si el concepto ha sido bueno o malo, porque como uno está a una edad que solo quiere ver al papá como malo porque lo está corrigiendo. Eso es otro rollo, ¿verdad? Amén. Pero volviendo al punto, en realidad, ¿qué confianza le tenemos a un padre? No solo para contarle nuestras debilidades, sino también las cosas buenas que queremos proyectar en un futuro, sino también qué concepto en su vida, en la que formó en mi vida también, para que yo me sienta feliz de él, para que yo me sienta digno de imitarlo y para que yo me sienta orgulloso de él. O será lo contrario de eso, porque si no, hoy estamos nosotros en una etapa donde Dios nos ha dado una responsabilidad en un hogar. Y justamente tal vez los hijos que en mi caso aún estoy formando, todavía digamos es rescatable el si yo como padre no soy ese ejemplo de ellos y se sientan ellos no solo alegres al verme, sino dignos de poderme imitar a mí en las cosas buenas y que sientan en mí eso varonil, pero en amor, en Amén. gracia, en justicia. Y En misericordia. En misericordia, y este es mi papá y qué digno, ¿verdad? Amén. Pero, y si no es así, pues esforcémonos para que sea eso, porque realmente esto se va a repercutir en aquel que viene atrás. Como mi papá así me trató, yo así soy también. Amén. Entonces esa cadenita viene llevándose y estirando. De generación en generación. Entonces el modelo que el padre quiere en un hombre varonil, en un cabeza, no se está dando, sino está transgrediendo lo que el padre ya dejó como un legado. Amén. Cuando la Escritura habla de Jesús, ¿verdad? Muestra a un Jesús como un varón aprobado, portándose varonilmente. Pero ¿cómo era Jesús? Lleno de misericordia, de amor, de bondad, buen administrador, ¿qué más? Pescador de hombres. Era lleno de autoridad. Lleno de autoridad. ¿Qué otras cosas más vemos en Jesús? Humilde, manso, piadoso, temeroso de Dios, influyente, muy sabio, entendido, responsable, Hasta para hablar.
Amén. Exacto. En todo era exacto, Cumplía todo lo que él se proponía. cumplía lo que se proponía, muy obediente hasta la muerte. Entonces, esa es la correcta definición de un hombre varonil o de un hombre maduro. Esa es la correcta definición. Lo demás es el mundo, ¿verdad? Lo demás son ideas erradas del mundo que lo que han venido es a destruir el hogar en lugar de edificarlo, en lugar de que haya bendición y prosperidad dentro de la casa. Un hogar que es gobernado correctamente por Dios a través del hombre es un hogar próspero. A veces nuestros hogares carecen de prosperidad, pero es porque hay un mal gobierno. No prospera. Y la prosperidad se da la podemos mencionar en todo dentro del hogar, ¿verdad? Hablando no solamente de la economía, porque a veces lo primero que pensamos es dinero. Pero no solamente en eso hay prosperidad en el hogar. También prosperidad en el hogar en lo emocional. Qué rico es un hogar donde todos estamos bien emocionalmente, donde hay armonía dentro de la casa, donde todos los días se respira paz y gracia del Señor dentro de nuestra casa, donde se escucha palabra del Señor, donde ¿qué hay? Aparte de haber qué pollo y frijoles en la mesa, también hay una Biblia. También en la televisión hay discipulado, hay adiestramiento. Y de eso somos responsables nosotros los hombres. De lo que se convive, se comparte en el día, ¿verdad? Los temas que se tocan. Amén. Las relaciones de que se trata dentro del hogar, ¿verdad? Así es. Yo una vez estuve en un hogar y vi el hogar totalmente destruido. Me dio mucha compasión ver el hogar destruido. A los ojos de todos es un hogar muy bonito. A los ojos de todos uno los ve, qué hijos tan bonitos, tan agradable la esposa. El hombre es siervo de Dios. Pero no, el hogar está destruido. Pero noté por qué. La cabeza del hogar, que es el hombre, no es un hombre sabio, no es un hombre prudente, sino que es muy malicioso. Aún en su conversación, casi la mayoría de cosas son en doble sentido. Entonces de ahí han agarrado los hijos y cada uno se ha ido pervirtiendo y destruyendo dentro de la casa. ¿Por qué? Porque la cabeza no está dando un gobierno sano o correcto, espiritual, dentro del hogar. Me pongo a meditar yo cómo la palabra dice, ¿verdad? Que el hombre ahora viene a ser ¿qué? ¿Cómo podemos llamarle en la mujer? Digamos, el papá era la figura que la protegía, hablando de la mujer, ¿verdad? Cuando estaba todavía sin casarse. El papá era su protección, ¿qué más? Su cuidador, su proveedor, el que la acogía con todo lo que ella podía necesitar. Cuando ella se casa, ahora el marido viene a suplir al papá. Ahora el marido es el que va a ver todas las necesidades de ella, le va a brindar protección, le va a brindar, ¿qué más? Amor, todo lo demás, ¿verdad? Muy bien, ahora digo yo, mi esposa, ¿será que está mejor hoy que antes? Y yo debo gozarme, decir, sí, tengo una esposa que gracias a Dios tiene protección, tiene temor de Dios, es una mujer feliz. Cuando yo llegué a Río Dulce los primeros días, cuando nos casamos, los primeros meses, yo me alegré de que mi esposa llegaba contenta, que estaba un poquito más gordita, porque dije, bueno, no van a decir que se me está muriendo de hambre, no ven a una mujer reprimida y bien galana. Entonces me gocé mucho, ¿verdad? Entonces, ay, qué bonita está Ludi, ay, qué calidad, qué bonito el ambiente que tiene. Ay, gracias a Dios, dije yo, ¿verdad? Entonces, pero ahora me pongo a pensar en mi hija. Y digo yo, qué importante es que forjemos a nuestros hijos dentro del temor de Dios, porque yo no quiero que mi hija, cuando salga debajo de mi gobierno y pase al gobierno de un hombre, y este hombre vaya a hacer mal gobierno. Y que todo lo bueno que yo le doy, protección, cuidados, ¿qué más? De su espíritu, de su alma, todo lo que yo le brindo aquí en casa en el nombre de Jesucristo por su bienestar, venga un bandido y venga ¿qué? A destruir, a echar abajo todo eso. Entonces, qué importante es que nosotros como hombres, ¿verdad? Sepamos modelar dentro de la casa
a nuestra esposa, a nuestros hijos, pero también a todos los demás varones que hay dentro de la congregación. Y tenemos que estar seguros de lo que usted dice. Yo igual, ¿verdad? Tengo hijos fuera que no los tengo bajo mi cargo, pero los que el Señor me dio bajo matrimonio, he pensado como usted dice, ¿qué pasará? Pues a veces uno piensa solo en niños, pero los hijos, todos son hijos, de cómo va a ser después. Pues debo de sentirme tranquilo que lo que yo estoy sembrando lo voy a cosechar. Entonces, porque el Señor habla, ¿verdad? Dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo. Está hablando de que hasta cuando fuere viejo, no se apartará de él. Considero yo con el perfil que uno forja a un hijo, que es el perfil de Cristo, automáticamente hasta ellos, el día que busquen una pareja, van a buscar el perfil que yo les enseñé. Sí, Porque si es hembrita va a ver a la mamá, a decir, bueno, yo tengo que imitar a mi mamá, porque... Y si es como mi papá se parecía a Cristo, pues igual va a buscar una pareja que se parezca a Cristo. Entonces, debo de tener la certeza y la confianza de que voy a ver nietos y posiblemente bisnietos a la imagen de Cristo. amén. Amén. Lo primero que tenemos que hacer es buscar nosotros ser los discípulos del Señor Jesucristo. Nosotros, ser discípulos del Señor. Varones, cabeza de hogar, pero primero que todo, discípulos de Jesús, que tenemos a Cristo por nuestra cabeza. El hombre no puede ejercer buen gobierno si él no tiene buen gobierno, el cual es el Señor Jesucristo. Así que lo primero es, veamos nosotros de ser buenos discípulos del Señor, que nosotros estemos experimentando crecimiento, desarrollo, no solo varones que nos acostumbramos a ir al culto y ya, sino varones que sí van teniendo crecimiento, que sí vamos teniendo desarrollo, que la revelación de Cristo en nosotros cada vez aumenta más, que nuestro testimonio se expande. Porque de esa manera nosotros también estaremos proporcionando a nuestra casa el alimento adecuado. Y veamos de ser responsables de que en nuestra casa haya adiestramiento, que en nuestra casa haya discipulado, que en nuestra casa estemos en los servicios, tanto virtuales como presenciales, etcétera, ¿verdad? Que en nuestra casa se esté recibiendo reforma apostólica, que en nuestra casa, que más nuestra hermana Mari cada 15 días da un discipulado para mujeres, que nuestra mujer lo esté recibiendo. Y todo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque solo de esa manera podemos nosotros influenciar y no permitir que las trampas de Satanás empiecen a tener gobierno dentro de nuestro hogar, ¿verdad? Yo quería agregar esto también en el sentido de que cada uno debemos de vernos como varones en la casa, pero varones que entendamos claramente cuál es nuestra función. Porque en base a esa función, el Señor nos va a pedir nos va a demandar. Amén. Como usted puso el ejemplo de Adán. O sea, él tuvo que dar fe de esa esposa que, digamos, y podría decir, ¿y a mí por qué si yo no me metí? Pero entender esta función que el Señor hoy nos deja al Padre, ya nos delegó de momento que estamos ejerciendo o estamos en un hogar, ¿cuál es mi papel? Y cada día recordar que en base a qué yo estoy administrando mi hogar. Y me pongo el ejemplo es que me estaba ahorita en mi mente poniendo a pensar, por ejemplo, ha sido usted como pastor, por ejemplo, ¿cuál es su imagen que la iglesia lo visualiza a usted? Ahora, imagínese usted haciendo una función de la cual usted no está cumpliendo. Entonces, ¿cómo yo lo voy a ver a usted? Por ejemplo, se sabe que cuando vamos a ir al templo, la imagen del pastor, que la camioneta del pastor es la que está primero, ¿verdad? Y cuando va a hacer esto, o sea, eso ya está hecho en mí, pero es algo que usted formó porque usted sabe cuál es... La puntualidad y responsabilidad. Exactamente. Entonces, solo pongo como esa cosita y qué más no podemos resaltar, ¿verdad? De su persona, pero ahora volvamos a nuestra función. Cuando yo no estoy haciendo o no estoy corrigiendo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, todo lo que tengo, mis bienes, administrándolos correctamente y todo lo que ya hablamos, o sea, yo automáticamente estoy siendo un mal gerente en mi casa. Sí. Estoy siendo o sea, tengo el nombre. O sea, como le digo, tienes el nombre. De que vives. Que vives, pero veo que estás muerta. O sea, pero no era el nombre que se le había dado. Pues. O sea, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es la función que el Padre nos ha puesto en nuestros hogares? Ahora, digamos, ya el perdón vendría a ser, bueno, y analizando ahorita, ¿estoy siendo eso yo? ¿Lo estoy haciendo en mi casa? Pues este discipulado es para edificarnos y declaramos que va a ser para traer vida y desde ya estamos
añadiendo vida a nuestra vida. Amén. Porque desde a partir de este momento el Señor nos recuerda lo que somos. Entonces debemos vivir lo que somos, no lo que creo que va a ser o lo que dicen. No, eso ya tengo que vivir y expresar. Y entonces, y a partir de hoy, pues eso es lo que tengo que hacer. O sea, hay muchas cosas que el Señor pareciera, nosotros pensamos que a Él se le está pasando por alto, pero no es así. Cuando yo, como usted ponía ese ejemplo de esa persona que usted visitó, ahora, ¿cómo está la cola? ¿Cómo está todo aquello? Entonces, ese es el camino que llevo yo, si no soy ese verdadero administrador. Amén. Y pensamos de que, no, viera que me salí, que ya no quise. No, si estés fuera o estés dentro, el Señor nos va a pedir cuentas de eso que Él nos ha dado. ¿Verdad? Nos puso por cabeza. Porque Él va a evaluarnos como la función al cual a cada uno nos puso. Amén, así es. Entonces pongámonos de pie, hermanos. Creo que el Señor a través del discipulado, ¿verdad?, está forjando nuestras vidas. Mucho de lo que hoy estuvimos compartiendo ya lo sabíamos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor viene y trae nueva revelación. El Señor viene y trabaja en nosotros nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, para que seamos testimonio, primero dentro de nuestra casa, después para la iglesia y para el mundo entero. Y de esta manera poder decir nosotros, bueno, verdaderamente somos los representantes de Cristo en esta tierra, ¿verdad? Porque el decir que somos hombres es un privilegio muy grande, porque el Señor se ha puesto como figura, ¿verdad?, a través de nosotros al mundo entero. Pero ¿qué lo implica? Gloria al Señor por lo que hoy hemos estado aprendiendo. Sin duda alguna, en otro discipulado vamos a continuar hablando otros temas, ¿verdad?, que también son bien importantes para nosotros, pero qué bueno es lo que hoy hemos estado aprendiendo. Viendo de que ni nosotros somos víctimas de nuestra mujer, ni nuestra mujer es víctima de nosotros. Pero sí, la mujer debe cumplir su función como la que edifica la casa y el hombre debe cumplir su función de ser un buen director de su casa también. Amén, recuérdelo muy bien, no somos víctimas del uno del otro. Que entonces la mujer va a empezar a excusarse, sí, entonces yo tengo razón de ser así. No tiene razón porque está recibiendo discipulado y adiestramiento. Y si su marido no ha sido transformado, ella por lo menos debería hacerlo, ¿verdad? Y lo mismo el hombre, ¿verdad? Tampoco puede decir, entonces yo soy víctima de mi mujer. Tampoco lo es, porque ambos estamos siendo discipulados, adiestrados y llevados, ¿verdad?, a una transformación. Porque Amén. a los dos se nos está predicando a Cristo. Amén. Y en los dos está la misma capacidad que el Señor Jesucristo. Oremos entonces y bendigamos su nombre. Padre, te exaltamos, Señor, te bendecimos. Te damos gloria a ti por esta bendición.